Los niños españoles hemos crecido creyendo que Papá Noel entra por la chimenea. Pero eso es imposible, porque ya me dirás tú cuántas casas en España tienen chimeneas. Madurar es eso. Cuanto más adulto eres, menos fantasía tienes. Abuelo, que sepas que hoy he metido 6 puntos en el partido. Abuelo, ¿ahí dormís todos en cama nubes súper esponjosas? Abuelo, ¿dónde se hace pis en el cielo? Ay, por favor, qué rico. Sí, qué vergüenza también. Claro, donde ella veía a su querido nieto siendo adorable, yo veía un objetivo claro. Si a mí me decían que el abuelo estaba en el cielo, pues yo le escribía cartas y con avioncitos de papel los lanzaba hacia arriba. Tiene sentido, ¿no? Aunque claro, por lo que veo en el sobre, las cartas pues no llegaban al cielo, se quedarían en el patio interior y de ahí las cogería mi abuela. Pero bueno, yo vivía en mi ilusión y tan contento, oye. Hasta ahí llegaba mi conocimiento de religión. ¿Ves esa nube de ahí, Martín? Ahí está el Yayo. Mi abuela me crió en la esperanza del cielo eterno, aunque a ella le dijeron que debía tener miedo al infierno. Plot twist. Plot twist. Cómo España se quitó la caspa. Episodio 3. El pecado. Ahora descubro que el primer mandamiento del franquismo era que Estado e Iglesia eran uno. Me lo cuenta Paloma Simón, la terapeuta de pareja que vivió aquellos años siendo una niña. La religión de Estado era el catolicismo, pero no era solo la religión de Estado, permeaba todo. Cuando busco esto en internet, veo que algunos historiadores llaman a esto nacionalcatolicismo. Y la exsenadora Martirio Tesoro me lo explica muy clarito. Había como una confraternización, Iglesia y Estado. Y así... Lo que era pecado era delito. A ver, también había cosas que no eran delito, pero estaban tan mal vistas que casi era como un delito. Por ejemplo, no ser católico. La mayor vergüenza de la familia de mi madre es que un hermano de mi abuela, que era una persona muy inteligente y hablaba alemán, como estudió la Biblia, dejó el catolicismo y se hizo protestante. Yo me enteré ya de mayor, porque era como, pobrecito el tío Antonio, que por culpa de haber leído la Biblia y además por culpa de saber alemán, se había hecho protestante. Eso era la España católica. Vale. Nunca pensé que me pondría a buscar leyes del franquismo sobre religión católica, pero mira, aquí estoy, descubriendo que en aquella época, si la poli te pillaba diciendo que eras de otra religión, te podían perseguir por desorden público o falta de respeto a la religión del Estado. Madre mía, luego aflojaron las cosas, pero hasta 1980 no hubo una ley de libertad religiosa de verdad. Antes en España solo podías ser católico. Eran lentejas, o las tomas o las dejas. El catolicismo, aunque era una religión que se basaba mucho en la paz, en el amor y en la generosidad, en la práctica no te dejaba hacer muchas cosas. Recuerdo yo que la abuela Simona estaba súper enganchada a la serie Cuéntame cómo pasó. Siempre me decía lo mismo. Ay, hijo, es que esto yo es igual que como lo viví en mis tiempos. Pues espérate, voy a sacar otra vez el móvil. A ver, un momento. Porque igual, ¿no? Hay alguien de la serie que me pueda contar algo. Mira, aquí está. Instagram de Azucena Rodríguez, una de las guionistas y directoras de Cuéntame cómo pasó. Le mando un mensaje directo y quedamos a tomar un café. La dictadura de Franco fue una dictadura católica y entonces el pecado estaba presente en absolutamente todos los ámbitos y pecado contra placer, o sea, el placer era un pecado y pensar en el placer era un pecado. Pesaba más el concepto de pecado que el concepto de prohibición. Te prohibían muchas cosas, pero las prohibiciones podías imaginar en saltártelas, ¿no? Pero el pecado era una condena eterna, o sea, el pecado apelaba a algo más íntimo, más personal, más de condena, o sea, era más angustioso. A ver, no es que te dijeran vas a hacer llorar al niño Jesús, pero es que las consecuencias de pecar eran muy heavies. Es que eso ibas directo al infierno, ¿no?
El infierno, musa de las mejores baladas heavy. El lugar donde llegabas según las leyendas urbanas de los años 2000, si escuchabas al revés algunas canciones. El infierno, donde duermen dictadores, asesinos y los teleoperadores de compañía de luz y gas. Si pecabas, te ibas directo a ese lugar tan horrible. Aunque podías pagar una bula y todo guay. Una bula era un documento que te concedía la iglesia donde a cambio de una paga que se destinaba a la caridad y a los mantenimientos de la iglesia, te perdonaban tus pecados. Vamos, lo que hoy llamaríamos suscriptores premium. La bula más famosa era la de la Santa Cruzada, que aunque suene así como muy del medievo, se mantuvo hasta 1966. Si habías pecado y no tenías dinero, bueno, siempre podías meterte en un cuarto oscuro y confesar tus pecados. Una pregunta fundamental a la hora de irte a confesar, y la primera vez que me confesé tenía 7 años porque fue para hacer la primera comunión, es: ¿has tenido pensamientos impuros? Y no tenía ni idea de lo que era un pensamiento impuro. Madre mía, pero ¿qué pensamiento impuro se tiene con 7 años? Padre, reconozco que no me gusta la patrulla canina. Vamos, no sé, pero los curas no hablaban de eso, hacían otras preguntas. ¿Tienes novio? ¿Haces cosas no debidas? ¿Tocamientos? Claro, eran preguntas muy directas. Y si no se te habían ocurrido, empezabas a decir: anda, pues es que uno se toca. Ah, claro, se toca. Me acuerdo perfectamente, mi hermano tenía un libro que le habían dado en el colegio que decía que el joven cristiano tenía que dormir con las manos entre la manta y la colcha para no tocarse. Antes era pecado cosas que hoy vemos pues tan normales. También transformaban la desgracia en milagro. Paloma tuvo una enfermedad de niña y eso llamó la atención de todas las monjas de su colegio. Ojo, cuidado con esto que me cuenta. Lo que a mí me trataron de meter en la cabeza, que yo era una persona muy especial porque Dios me había mandado una enfermedad muy grave. Entonces tenía que ofrecer mi enfermedad al mundo. Por los negritos de África, por los chinitos que no eran católicos, por todos los pecadores. Me quisieron meter monja, porque claro, era un ejemplo de la niña de colegio de monjas que se queda paralizada, que se recupera, que tiene muchas operaciones, que es buena estudiante. Me presentaban en el colegio: ella será una de las nuestras. Y yo decía: ni de coña, que yo una de las vuestras no. Y incluso algunas de mis monjas eran buenas personas, no era por maldad, era porque estaban abducidas por ese pensamiento único. Voy a bajar a la Charo antes de que se lleven las galletas. La Simona tenía un chándal fosforito vintage guapísimo para los domingos. Es ese tipo de chaqueta por la que se moriría cualquier modernito de Madrid. Mi abuela se ponía el chándal y bajaba a comprarnos las galletas a la tienda de abajo para mis primos y para mí, porque luego iríamos a comer. Y mientras adquiría una cantidad de azúcar, la verdad, indecente para unos niños tan pequeños, y se ponía al día un poco con la Charo, que era la que llevaba a la tienda, en la 2 ponían la misa. Jamás vi a mi abuela ni dedicar una mañana de domingo a ver la 2, ni a ir a misa. No creo que fuese atea, pero escuchando a Paloma, Martirio y Azucena, me imagino que la abuela tuvo en su juventud tal sobredosis de Dios, tanta religión en su día a día, que acabó empachada. Sobredosis de Dios. Eso podría ser un tema de Rosalía perfectamente. Había que ir a misa, no solo los domingos. En mi colegio, cuando yo entré, había misa diaria. Teníamos que tener velo. El velo, para ponernos en la cabeza, teníamos que llevar en la cartera 2 velos. Un velo negro para los días normales y un velo blanco para los días de fiesta. Había que rezar el rosario todos los días en clase. La religión provocaba muchos miedos y se metía en la sexualidad, en la cultura y hasta en las almohadas. Yo de pequeño creía que mi abuelo dormía en camas hechas de nube divinas, pero es que resulta que la abuela Simona dormía con un crucifijo bajo el colchón. O sea, he flipado cuando lo he encontrado. A la abuela le daba igual todo el rollo de las misas, las cruces, las vírgenes, todo eso le daba bastante igual. Mi padre, en cambio, sí que sabía lo del crucifijo. Bueno,
Es que no sabes. Hará un par de años que me lo dijo. Hijo, ya sé que lo del más allá, el infierno y eso no será cierto, pero ahora ya con lo mayor que estoy, ¿qué me cuesta tener un crucifijo cerca? ¿Tú tienes uno que no uses? La Simona era una crack, en serio. O sea, a buenas horas se me pone a rezar la mujer. Pero bueno, la entiendo un poco, porque en esto de la religión ya veo que no todo es blanco o negro. Por ejemplo, yo ni me había planteado que existieran curas rojos. Pero de esto, el periodista Carlos Santos sabe un rato. De los 23.000 curas que había, que cobraban del régimen, pues había 1.000 que eran unos activistas políticos importantes y había quizá otros 1.000 que eran gente pues, que también creía en la libertad y que la ejercía. Bueno, pues curas con los que te tomas un par de vinos y arreglas España. Resulta que en los 60 estos hombres fueron muy importantes para empezar a crear un país menos opresivo. Lideraron luchas clandestinas por la democracia y peleaban junto a los jornaleros. He leído que 800 curas renunciaron a su sueldo para convivir con la gente del campo que más lo necesitaba. Sí, es que la Iglesia había cambiado de aire en los 60 con el Concilio Vaticano II. Empiezan a hablar de la asamblea, empiezan a hablar de la palabra, empieza a cambiar un poco el rollo. Cambia mucho el rollo. Pero claro, en el nombre de la Iglesia se han hecho tantas atrocidades, pero aquellos años fueron muy interesantes y luego aquí llegan a la dirección de la Iglesia gente que eran unos auténticos activistas de la libertad y del bien público, como Enrique Tarancón, a quien odiaban los franquistas. A ver esto. Tarancón. Oh, madre mía, sí que le odiaban los franquistas. Le gritaban Tarancón al paredón. Y veo aquí que después se hizo famoso por intentar que no hubiera bronca entre la Iglesia y el Estado durante la transición de la dictadura a la democracia. Cuando la Iglesia abrió la mano, ya no hubo vuelta atrás. Mucha gente se quitó el pecado de encima y pasó del vino de la Eucaristía al cubata en vaso de tubo. Pero era toda la vez, porque mucha gente quería tirar la dictadura abajo. Fue sobre todo en los años 70, en la transición. Nos comíamos el mundo, nos queríamos comer el mundo porque la música, el cine, los libros, la naturaleza, la vida, todo eso que estrenas con la juventud, lo estrenaba el país. Y entonces esa grisura se llena de color y de vida, y no me quiero poner cursi, pero se llena de color y de vida porque es que habíamos estado absolutamente sojuzgados y machacados. Bueno, ¿al cubata o al champán? Muchas veces han contado que era como una botella de champán. Cuando están las burbujas o la botella está cerrada, la agitas y en cuanto la destapas, aquello sale a borbotones, ¿no? Pues eso éramos nosotros, esas burbujas dentro de la botella de champán. A mí me pilló de pequeño, pero bueno, me acuerdo que los mayores se pegaban unas juergas. ¡Ja! Tenían una canción, saca el whisky, jelly, na, 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 na. Bueno. Y luego ya los 80. ¡Ja! Eso sí que fue... Bueno. Había jarana todos los días. Y la gente... ¡ja! Bueno, es que era de otra forma. Vale. O sea, ya. Ok, boomer. Vale, o sea, no te pongas brasas, en serio, con todo el rollo de los 80, la libertad, la movida y tal. En serio, o sea, sois muy pesados, os lo juro. Y no digas otro rollo, ¿vale? O sea, no te pega nada. Ay, si yo te contara. ¿Tú qué te crees? ¿Que nosotros no hemos sido jóvenes? ¡Ja! De ese champán de libertad, libre de pecado, pero lleno de burbujas, disfrutó la gente que ahora tiene unos 70 y 80 años. Pero yo creo que mi abuela no tanto. Es que estamos hablando de los 70 y eso a ella le pilló muy adulta ya. Me imagino que la abuela viviría esa libertad de una forma distinta. Con algo de precaución, con miedo, con unos ideales muy aferrados, pues con un crucifijo bajo la cama. No vaya a ser que al final sí haya un infierno y existan las camas nube. Una libertad que, eso sí, tuvo que luchar no solo contra la represión de la Iglesia, sino también contra una censura brutal que no dejaba que dijeras absolutamente nada, que en cualquier momento, cualquier palabra te podía meter en un lío que, vamos, que te cagabas.